La conserje habló con el multimillonario ruso y salvó el trato de millones. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Eran casi las 5 de la mañana en el Hotel Imperial Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México. Mientras la ciudad todavía dormía, Isabela Duarte ya llevaba 2 horas de trabajo. Empujaba su carrito de limpieza por el enorme vestíbulo del hotel, donde los pisos brillaban tanto que reflejaban las luces de los candelabros como espejos. Tenía solo 20 años, pero ya cargaba con más responsabilidades de las que muchos imaginarían. Oficialmente era parte del personal de mantenimiento, aunque en realidad hacía de todo, limpiaba habitaciones, organizaba salones y, cuando faltaba alguien, ayudaba en recepción. Pese al cansancio, siempre mantenía una sonrisa discreta. No era el trabajo de sus sueños. Isabela había estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de México y se había graduado con honores. Hablaba 6 idiomas y había tenido profesores que le auguraban un futuro brillante. Pero su madre enfermó y el dinero para su tratamiento se acabó rápido. Así que aceptó el primer empleo que ofrecía pago inmediato. El hotel no le preguntó por su currículum, solo le entregaron un uniforme. De pronto, una voz dura rompió el silencio del vestíbulo. ¿Qué haces parada ahí, Duarte?, preguntó Beatriz Lozano, la jefa de operaciones, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto. Isabela se enderezó de inmediato. Estaba terminando de limpiar las mesas, señora Lozano. Pues hazlo más rápido, replicó Beatriz, mirándola con desprecio. Los huéspedes de este hotel pagan demasiado para ver a una empleada de limpieza paseándose frente a ellos. Isabela apretó el trapo entre sus manos. Sí, señora. Y arregla ese carrito, está haciendo ruido. No quiero que los clientes se quejen por un chirrido a las 6 de la mañana. Beatriz se alejó con paso firme, dejando tras de sí un silencio pesado. Isabela bajó la cabeza, respiró hondo y siguió trabajando. No era la primera vez que la humillaban. Desde su primer día, Beatriz había dejado claro que no quería verla cerca de los clientes importantes. Lo irónico era que ambas tenían estudios universitarios. Beatriz había presumido su maestría en administración muchas veces, sin saber que la joven a quien despreciaba también tenía un título, incluso de una carrera más exigente. Isabela se agachó fingiendo revisar las ruedas del carrito, pero en realidad lo hacía para calmarse. Pensó en su madre y en las palabras que le repetía cada vez que hablaban por teléfono. Aguanta un poco más, hija. La vida siempre recompensa el esfuerzo. Esa frase era lo único que la mantenía firme. Unos pasos tranquilos se acercaron. Buenos días, Isabela, dijo Samuel Rivas, el jefe de seguridad del turno nocturno. Buenos días, don Samuel, respondió ella con una pequeña sonrisa. Samuel era de los pocos que la trataban con respeto. Llevaba más de 20 años trabajando en hoteles y conocía muy bien la injusticia que se escondía detrás del lujo. ¿Otra vez te habló feo esa mujer?, preguntó con tono amable. Nada nuevo, dijo Isabela encogiéndose de hombros. Ya estoy acostumbrada. No deberías, contestó el hombre. No cualquiera tiene la inteligencia que tú tienes. Algún día vas a salir de aquí, ya verás. Isabela sonrió sin decir nada. No creía que eso fuera posible, pero le agradeció el gesto. A eso de las 9:30, el ambiente del hotel cambió por completo. Los empleados corrían, los jefes daban órdenes a los gritos, y los teléfonos no dejaban de sonar. El gerente general, Rafael Cordero, caminaba de un lado a otro con el celular pegado a la oreja. Isabela notó la tensión en el aire. Preguntó discretamente a un compañero que pasaba. Hoy llega un empresario ruso, el señor Alexei Morozov, le explicó en voz baja. Dicen que viene a cerrar un contrato de $500 millones con el grupo Monterrosa. Eso lo explicaba todo. Isabela conocía el nombre. Había leído sobre él durante sus estudios, un magnate de la energía, poderoso y exigente, famoso por despedir a cualquiera que no cumpliera con sus estándares.
A las 10 en punto, las enormes puertas de vidrio del hotel se abrieron y entró una comitiva impresionante. Varios hombres altos, vestidos de traje oscuro, avanzaron primero. Detrás de ellos apareció Alexei Morozov, con paso firme y mirada seria. Rafael Cordero se adelantó con una sonrisa tensa. Bienvenido al Hotel Imperial Reforma, señor Morozov. Es un honor recibirlo. Morozov asintió y comenzó a hablar en ruso con su asistente. Su tono era seco, autoritario. Nadie entendió una palabra. La traductora debería llegar en cualquier momento, murmuró Beatriz, nerviosa. Pero los minutos pasaron y no apareció nadie. Beatriz revisó su teléfono una y otra vez, hasta que su rostro se tornó blanco. Rafael, susurró, la traductora tuvo un accidente en el viaducto. Está hospitalizada. El gerente la miró atónito. ¿Y los suplentes? Uno dio positivo a COVID y la otra se negó a venir. Rafael se llevó una mano a la frente. No puede ser. Si no conseguimos un traductor, Morozov se irá y perderemos el contrato. Desde un rincón, Isabela fingía limpiar una baranda mientras escuchaba todo. Entendía perfectamente lo que el empresario ruso decía, aunque nadie más lo notaba. El asistente del magnate se acercó al gerente y habló en inglés. El señor Morozov dice que si en 10 minutos no hay traductor, se retira al Hotel Riz del Bosque. Rafael se quedó helado. Por favor, dígale que nos dé un poco más de tiempo, pidió desesperado. El asistente tradujo y Morozov respondió con evidente molestia. Isabela comprendió perfectamente lo que había dicho, que los mexicanos no sabían cumplir lo que prometían. Beatriz comenzó a llamar a cuanto contacto tenía. Tiene que haber alguien disponible. Gritaba. Estamos hablando de $500 millones. El silencio se apoderó del lobby. Morozov miró su reloj y luego dio media vuelta, dispuesto a marcharse. Isabela sintió el impulso de hablar, pero la duda la frenó. Sabía que, si se equivocaba, la despedirían. Sin embargo, si no decía nada, todos perderían. Respiró hondo y dio un paso al frente. Señora Lozano, dijo con voz temblorosa, creo que puedo ayudar. Beatriz giró furiosa. ¿Ayudar? ¿Tú? Vuelve a tu trabajo, Duarte. Hablo ruso, dijo Isabela con serenidad. Puedo ser intérprete. El comentario provocó murmullos. Varios empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Beatriz soltó una risa sarcástica. ¿Tú hablas ruso? Por favor, no hagas perder más tiempo. Es verdad, insistió. Estudié relaciones internacionales. Rafael la miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad puedes hacerlo? Sí, señor, respondió con firmeza. Beatriz chasqueó la lengua. Esto es ridículo. Si sale mal, será culpa tuya, le dijo al gerente. Rafael asintió. No tenemos otra opción. Isabela dio un paso hacia el empresario ruso. Sentía cómo le temblaban las manos, pero su voz salió clara. Bienvenido a México, señor Morozov. Dijo en ruso. Morozov se detuvo y la observó con sorpresa. El silencio se apoderó del lobby. Todos los presentes, desde los recepcionistas hasta los guardias de seguridad, quedaron inmóviles observando a la joven de limpieza hablar con el magnate ruso. Alexei Morozov frunció el ceño, intrigado. Su asistente se giró con gesto confundido. Nadie en el hotel sabía hablar su idioma, y sin embargo esa muchacha, con uniforme de limpieza y mirada firme, lo había saludado con una pronunciación impecable. Morozov respondió con unas palabras breves, y ella contestó con naturalidad, sin dudar. Su voz sonaba segura, tranquila, profesional. Rafael Cordero observaba la escena sin parpadear, mientras Beatriz Lozano se ponía rígida, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué demonios está diciendo?, susurró entre dientes. Rafael no entendía ruso, pero por el tono sabía que el magnate no estaba molesto. De hecho, su expresión cambió por completo, pasó de la impaciencia a la curiosidad. Isabela continuó hablando en ruso,
explicando con educación que lamentaban los inconvenientes con la traductora oficial, pero que ella podía encargarse de la interpretación si él lo permitía. Morozov la miró de arriba a abajo, evaluándola. Luego asintió con una ligera sonrisa y respondió, también en su idioma. Isabela tradujo enseguida al español, dirigiéndose al gerente. Dice que acepta mi ayuda, pero solo si demuestro que entiendo de lo que se va a hablar. Rafael se quedó sin palabras. Hazlo, Isabela, dijo al fin. Confío en ti. Beatriz soltó una risa nerviosa. Esto va a ser un desastre, murmuró, pero nadie le hizo caso. Morozov comenzó a hacerle preguntas rápidas, casi como si la estuviera poniendo a prueba. Le preguntó sobre regulaciones de importación, impuestos energéticos y acuerdos internacionales. Isabela respondía sin titubear. El ruso la escuchaba con interés creciente. Después de unos minutos, él se volvió hacia su asistente y dijo algo que hizo que ambos sonrieran. Isabela lo entendió perfectamente, estaba impresionado. El señor Morozov dice que está satisfecho, tradujo ella. Propone continuar con la reunión en el salón ejecutivo. Rafael exhaló aliviado, como si acabara de librarse de una pesadilla. Perfecto, señor Morozov. Le prepararemos todo de inmediato, respondió con entusiasmo. Mientras la comitiva se dirigía al ascensor, Beatriz se acercó a Isabela con el rostro tenso. Escúchame bien, le dijo en voz baja. No te emociones. Si cometes un error, ni te molestes en volver mañana. Isabela la miró con calma. Entendido, señora, contestó sin alterarse. Samuel Rivas, que observaba desde la distancia, sonrió con orgullo. Sabía que algún día ibas a demostrar quién eres, murmuró para sí mismo. El grupo llegó al piso ejecutivo, donde todo estaba listo para la reunión. Una mesa larga, carpetas con documentos, café recién hecho y varias pantallas encendidas con gráficos financieros. Morozov tomó asiento en la cabecera, acompañado de su asistente. En el otro extremo se sentó Julián Herrera, representante del grupo Monterrosa, junto con 2 ejecutivos. Isabela permaneció de pie a un lado, lista para traducir. Morozov inició la conversación, hablando con tono serio y pausado. Ella tradujo cada palabra con precisión. Luego los ejecutivos mexicanos respondieron y ella volvió a interpretar, manteniendo el equilibrio entre ambos bandos. Poco a poco, la tensión en la sala se fue disipando. Los rostros preocupados comenzaron a relajarse. Incluso Julián Herrera se inclinó hacia Rafael y susurró. La chica es increíble. ¿De dónde la sacaron? Del área de limpieza, respondió el gerente sin poder creerlo. Las horas pasaron volando. La reunión que había comenzado como un caos se convirtió en una negociación fluida y productiva. Morozov se mostraba receptivo, y no era solo por las condiciones del contrato, sino por la claridad con que Isabela explicaba cada detalle. No se limitaba a traducir palabras, adaptaba las ideas para que ambas partes se entendieran. Durante una pausa, el magnate la observó con interés. Señorita Duarte, ¿dónde aprendió a hablar ruso con tanta soltura? Preguntó él, esta vez en español con un acento marcado. En la universidad, respondió ella con modestia. Estudié relaciones internacionales y tomé varios cursos de idiomas. El hombre asintió. Impresionante. Muy pocos dominan mi idioma así. Beatriz, que había entrado al salón fingiendo supervisar, se limitó a apretar los labios. No soportaba ver cómo todos la miraban con admiración. Pasado el mediodía, la reunión terminó con éxito. Morozov estrechó la mano de Julián Herrera y sonrió satisfecho. El trato está casi cerrado, dijo Isabela al traducir. Solo faltan algunos ajustes que pueden resolverse en las próximas horas. Rafael Cordero respiró profundamente. No solo habían salvado la reputación del hotel, también habían asegurado que el contrato más importante del año siguiera en pie. Cuando el magnate ruso y su equipo se retiraron, el gerente se volvió hacia Isabela. No sé cómo agradecerte, dijo con sinceridad. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. Solo hice lo que pude, señor,
contestó ella con humildad. Beatriz, sin embargo, no podía soportarlo más. No te ilusiones tanto, Duarte, dijo con frialdad. Lo de hoy fue suerte. Nadie te contrató para hablar idiomas. Te pagamos por limpiar, no por fingir ser traductora. Rafael frunció el ceño. Beatriz, basta. No, señor, insistió ella. Esta muchacha se está tomando atribuciones que no le corresponden. Mañana mismo hablaré con recursos humanos. Isabela la miró con calma. No me tomé atribuciones, señora. Solo evité que el hotel perdiera un contrato millonario. Beatriz dio un paso hacia ella, con el rostro encendido por la rabia. ¿Y quién te crees que eres para hablarme así? Alguien que intenta hacer bien su trabajo, respondió con firmeza. La tensión se cortaba en el aire. Rafael intervino antes de que las cosas se salieran de control. Isabela, puedes retirarte por hoy. Y gracias nuevamente. Ella asintió, recogió sus cosas y salió del salón. Al pasar junto a Samuel, que esperaba en el pasillo, él le dio una palmada en el hombro. Orgulloso de ti, muchacha, le dijo con una sonrisa sincera. Esa tarde, mientras volvía a casa en el metro, Isabela no podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. Había pasado de ser invisible a convertirse en la pieza clave de una negociación internacional. Pero también sabía que su éxito no le caería bien a todos. Y no se equivocaba. Al día siguiente, Beatriz Lozano llegó al hotel con el mismo semblante severo de siempre, pero esta vez cargaba con algo más, resentimiento. Apenas vio a Isabela, la llamó a su oficina. Cierra la puerta, ordenó sin saludarla. Isabela obedeció. Escúchame bien, dijo Beatriz con tono amenazante. Lo que pasó ayer no se repetirá. No quiero verte hablando con clientes, ni acercándote a ningún ejecutivo. ¿Entendido? Con todo respeto, señora, el señor Morozov pidió que yo siguiera ayudando con la traducción. Beatriz se quedó en silencio unos segundos. No esperaba esa respuesta. ¿Qué dijiste? Que el señor Morozov solicitó que yo esté presente en las próximas reuniones. La jefa apretó los puños. Esto no se queda así, susurró entre dientes. Te aseguro que te vas a arrepentir de haberme contradicho. Isabela no respondió. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Cuando salió de la oficina, Samuel la esperaba en el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Por ahora sí, dijo ella, aunque su mirada delataba la tensión. Sabía que Beatriz no iba a quedarse tranquila. Y que su propio talento, el mismo que había salvado al hotel, se había convertido en una amenaza para alguien acostumbrada a mandar sin que nadie la opacara. El día siguiente parecía una copia del anterior, pero en el ambiente del hotel se respiraba algo distinto. Los empleados hablaban en voz baja, como si comentaran un secreto. Todos sabían que la joven de limpieza había salvado un trato millonario hablando ruso frente al magnate. Isabela caminaba por el pasillo con su carrito de limpieza como si nada hubiera pasado, aunque sentía las miradas encima. Algunos lo observaban con respeto, otros con envidia. No estaba acostumbrada a llamar la atención. Al mediodía, mientras terminaba de limpiar el vestíbulo, Rafael Cordero se le acercó con una sonrisa amable. Isabela, el señor Morozov preguntó por ti. Quiere que estés en la reunión de esta tarde, a las 3. Ella se sorprendió. ¿Otra vez? Sí, al parecer no quiere trabajar con ningún otro intérprete. Dice que confía en ti. Beatriz Lozano, que pasaba cerca fingiendo revisar unos arreglos florales, escuchó todo. Su rostro se tensó. Disculpe, señor Cordero. Interrumpió con un tono fingidamente dulce, pero eso no será necesario. Ya contacté a una traductora profesional. Rafael la miró con seriedad. El señor Morozov fue muy claro, Beatriz. Solo quiere trabajar con la señorita Duarte. Pero esto es una locura, exclamó, incapaz de contenerse. ¿Cómo una chica de limpieza va a estar a cargo de una negociación internacional?
Por ahora, así serán las cosas, respondió el cortante. Beatriz apretó los labios y se alejó sin decir más, aunque por dentro hervía de rabia. A las 3 en punto, el equipo ruso regresó al salón ejecutivo. Esta vez el ambiente era menos tenso, casi cordial. Morozov saludó con un gesto amable cuando vio a Isabela entrar. Señorita Duarte, me alegra verla nuevamente, dijo en su marcado acento. Gracias, señor Morozov, respondió ella con una sonrisa profesional. Es un placer asistirlo. Beatriz observaba desde la puerta, deseando que algo saliera mal. Pero no fue así. La reunión avanzó con fluidez. Isabela traducía con precisión cada frase, adaptando expresiones y tonos según fuera necesario. Los empresarios del Grupo Monterrosa se mostraban impresionados por su habilidad. Al terminar la jornada, el propio Morozov pidió hablar con Rafael a solas. Beatriz, ansiosa por enterarse, se quedó cerca del pasillo fingiendo revisar documentos. El ruso fue directo. Su hotel tiene personal más talentoso de lo que imaginaba. Esa joven es brillante. Quiero que sea mi intérprete en todos los encuentros que tenga en México. Rafael sonrió satisfecho. Será un honor, señor Morozov. Beatriz, desde la puerta, sintió cómo se le encendía el rostro. Aquello era una humillación pública. Una empleada a la que había despreciado ahora se convertía en la favorita del cliente más importante. Esa noche, Isabela regresó a casa exhausta pero feliz. Su madre la esperaba con una taza de té. Hija, te ves cansada. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó con voz suave. Bien, mamá. Creo que hice algo importante. La mujer sonrió. Sabía que todo ese estudio algún día te serviría. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Isabela la abrazó con ternura. En silencio, se prometió que esa sería la última vez que alguien la humillara por su apariencia o su trabajo. Los siguientes días fueron una maratón de reuniones. Morozov permanecía en el Hotel Imperial Reforma mientras se definían los términos del contrato. Isabela lo acompañaba a todas las sesiones, traduciendo cada detalle y aportando ideas. Rafael no podía creer el cambio que había traído su presencia. Donde antes había tensión, ahora había entendimiento. Incluso Julián Herrera, el empresario mexicano, se lo comentó en privado. Esa muchacha tiene un talento natural. No solo traduce, también entiende cómo piensa el señor Morozov. Rafael asintió. Es la mejor sorpresa que ha tenido este hotel en años. Beatriz, por otro lado, no podía soportar el brillo en los ojos de los demás cada vez que hablaban de Isabela. Había pasado de ignorada a admirada, y eso era algo que no estaba dispuesta a tolerar. Un mediodía, aprovechando que la joven estaba en la sala de juntas, Beatriz llamó a Recursos Humanos. Necesito saber el estatus laboral de una empleada llamada Isabela Duarte, dijo con tono autoritario. La encargada revisó unos documentos. Figura como personal de limpieza de planta. ¿Por qué lo pregunta? Porque está realizando funciones que no le corresponden. Eso puede ser motivo de sanción. Entiendo, señora Lozano, pero el gerente general autorizó sus actividades actuales, respondió la mujer con cautela. Beatriz colgó el teléfono sin despedirse. Esto no se queda así, murmuró entre dientes. Mientras tanto, en el salón ejecutivo, Isabela terminaba de traducir una parte técnica del contrato. Morozov parecía satisfecho. Se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja, pero amable. Señorita Duarte, ¿alguna vez ha pensado trabajar en el extranjero? Ella lo miró con sorpresa. No, señor, no lo he considerado. Debería hacerlo. Gente con su talento no aparece todos los días. Isabela se sonrojó un poco. Le agradezco mucho sus palabras. El magnate asintió, pensativo. Luego continuó hablando con los demás empresarios como si nada hubiera pasado, pero el comentario quedó dando vueltas en la mente de Isabela el resto del día. Cuando terminó la reunión, Rafael la alcanzó en el pasillo.
Mañana habrá una cena privada con el señor Morozov y los representantes de Monterrosa, le explicó. ¿Quiere que estés presente? ¿Una cena?, preguntó sorprendida. Sí, en el restaurante del hotel. No te preocupes, no tendrás que limpiar nada, bromeó él, sonriendo. Solo traducir. Isabela rió suavemente. Entendido, señor. Ahí estaré. Beatriz, que escuchaba desde la esquina, apretó el celular con tanta fuerza que casi lo rompe. Aquello era el colmo. Esa noche no durmió. Se quedó pensando en cómo podría hacer que la joven perdiera el favor del magnate. Si Isabela seguía brillando, pronto se convertiría en una figura importante dentro del hotel, y eso no podía permitirlo. Al día siguiente, mientras los empleados preparaban el restaurante para la cena, Beatriz ideó su plan. Ordenó que Isabela se presentara en la cocina antes del evento con el pretexto de ayudar a organizar los cubiertos. Cuando la joven llegó, Beatriz la esperaba con una sonrisa forzada. Duarte, cambia el uniforme. Vas a servir las bebidas en la cena. Disculpe, señora, pero el señor Cordero me pidió que estuviera como intérprete. No discutas, replicó con tono cortante. Aquí mando yo. Isabela permaneció en silencio, dudando. Sabía que contradecirla podía costarle caro. Pero también sabía que Morozov la esperaba en la mesa principal. Con todo respeto, señora Lozano, dijo finalmente, debo cumplir la instrucción del gerente. Beatriz perdió la compostura. Tú no me das órdenes. Gritó. Eres solo una empleada. En ese momento, Samuel Rivas entró a la cocina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a ambas. Isabela respiró aliviada. Nada grave, don Samuel. Solo una confusión. Beatriz lo miró con furia y se fue sin decir palabra. Esa mujer te tiene entre ceja y ceja, comentó Samuel en voz baja. Ten cuidado, hija. Lo sé, dijo Isabela suspirando, pero no pienso dejar que me pisotee otra vez. Esa noche, la cena fue un éxito. Morozov, los empresarios mexicanos y varios funcionarios compartieron una velada relajada. Isabela, vestida con discreción y elegancia, tradujo las conversaciones con la misma fluidez de siempre. Cuando todo terminó, el magnate se acercó al gerente. Su empleada Duarte es excepcional, dijo en tono serio. Mañana quiero reunirme con usted y con ella en privado. Hay algo importante que quiero proponerles. Rafaela sintió sin entender del todo, pero sabía que, cuando un hombre como Morozov pedía una reunión privada, las cosas podían cambiar para siempre. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra taco en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. La mañana siguiente comenzó con un aire de expectación dentro del Hotel Imperial Reforma. Los empleados susurraban entre ellos, preguntándose por qué el magnate ruso había pedido una reunión privada con el gerente y la joven de limpieza. Nadie sabía de qué se trataba, pero todos intuían que algo grande estaba por pasar. Isabela llegó temprano, como siempre. Llevaba el uniforme impecable y el cabello recogido. Había dormido poco, pensando en la conversación de la noche anterior. Se preguntaba qué podía querer decirle a Alexei Morozov en persona. Tal vez solo quería agradecerle, o tal vez, algo más. En el piso ejecutivo, Rafael Cordero revisaba unos documentos cuando ella llamó a la puerta. Pase, Isabela, dijo el gerente, levantando la vista. El señor Morozov llegará en unos minutos. ¿Sabe para qué nos pidió?, preguntó ella, nerviosa. No con certeza, respondió él. Solo dijo que quería discutir algo importante respecto al contrato y tu participación. Isabela asintió, intentando mantener la calma. A las 10 en punto, la puerta se abrió y entró el magnate, acompañado de su asistente. Su presencia llenó la habitación como una corriente eléctrica. Saludó cordialmente y tomó asiento frente al escritorio del gerente. Buenos días, señor Cordero, dijo con su acento fuerte.
Señorita Duarte, me alegra verla nuevamente. El gusto es mío, señor Morozov, respondió ella con respeto. El empresario miró unos segundos los documentos sobre la mesa y luego habló con franqueza. He tomado una decisión. Quiero ofrecerle a la señorita Duarte un puesto en mi equipo de negociaciones internacionales. Rafael abrió los ojos sorprendido. ¿Un puesto? ¿En su empresa? Así es, confirmó el ruso. Mi compañía necesita personas con su talento. Alguien que entienda tanto el idioma como la mentalidad de los distintos países con los que trabajamos. Isabela se quedó sin palabras. Su corazón empezó a latir con fuerza. Señor Morozov, no sé qué decir, balbuceó. Es una oportunidad enorme. El magnate sonrió levemente. Lo sé. Y créame, señorita Duarte, no hago ofertas a cualquiera. He trabajado con traductores profesionales que no se acercan ni a la mitad de su nivel. Rafael trató de mantener la compostura, aunque por dentro se sentía orgulloso. No me sorprende, señor Morozov. Isabela es excepcional. Morozov continuó. El cargo sería en la sede de nuestra empresa en México, con viajes frecuentes a Europa y Estados Unidos. El salario inicial es de 250,000 pesos mensuales, más beneficios. Isabela sintió que el aire le faltaba. Jamás en su vida había escuchado una cifra así. Señor, yo, necesito pensarlo, logró decir. El magnate asintió con comprensión. Por supuesto. No espero una respuesta inmediata. Pero le recomiendo no dejar pasar esta oportunidad. Antes de marcharse, estrechó la mano del gerente y le dio unas palmadas en el hombro. Cuide bien a sus empleados, señor Cordero. A veces los verdaderos diamantes no brillan porque están cubiertos de polvo. Rafael sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. Cuando la puerta se cerró, Isabela permaneció unos segundos en silencio, aún procesando lo ocurrido. No puedo creerlo, murmuró. ¿De verdad me ofreció trabajo en su empresa? Así es, confirmó Rafael. Y no te voy a mentir, te lo ganaste a pulso. Ella lo miró con los ojos brillosos. Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. No me des las gracias, respondió él. Solo asegúrate de no dejar que nadie te haga sentir menos otra vez. Esa tarde, la noticia se filtró por todo el hotel. En cuestión de minutos, todos sabían que el empresario ruso le había ofrecido un puesto a la joven de limpieza. Las reacciones fueron variadas. Algunos empleados sonreían con orgullo, otros murmuraban con envidia. Y Beatriz Lozano ardía de furia. Esto es el colmo, exclamó en su oficina, golpeando el escritorio. Una empleada sin experiencia va a representar a un magnate internacional gracias a la suerte. Una de sus asistentes, incómoda, trató de calmarla. Tal vez el señor Morozov vio algo especial en ella. Cállate, gritó Beatriz. Esa chica no es más que una limpiadora con suerte. Tomó su teléfono y marcó un número con decisión. Recursos humanos, habla la señora Lozano. Necesito que preparen un reporte completo de la empleada Isabela Duarte. Quiero saber todo, antecedentes, estudios, referencias, todo. Colgó bruscamente. Si iba a destruir a esa muchacha, lo haría de forma meticulosa. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Isabela llegaba agotada pero feliz. Su madre la esperaba con la cena lista. Te veo distinta, dijo la mujer con una sonrisa. ¿Pasó algo bueno? Isabela se sentó y le tomó la mano. Mamá, me ofrecieron un trabajo en una empresa internacional. Uno muy importante. La mujer la miró sorprendida. ¿En serio? Ay, hija. Sabía que el esfuerzo daría frutos. Aún no sé si aceptarlo. Es un cambio enorme. Tú naciste para cosas grandes, Isabela. No lo dudes. Las dos se abrazaron en silencio. Al día siguiente, Beatriz recibió el informe de recursos humanos. Lo abrió con ansiedad, esperando encontrar algo que pudiera usar en su contra. Pero lo que leyó solo aumentó su frustración.
Isabela Duarte. 20 años. Licenciatura en Relaciones Internacionales. Graduada con honores. Beca de excelencia. Dominio de 6 idiomas. Beatriz apretó los dientes. Así que todo era verdad, murmuró con amargura. De pronto, una idea se formó en su mente. Si no podía desacreditarla, al menos podía hacerla quedar mal frente al magnate. Esa misma tarde, se dirigió al salón ejecutivo, donde se preparaba la firma final del contrato entre Morozov y el Grupo Monterrosa. Todo tenía que salir perfecto, y Rafael había confiado en Isabela para coordinar la comunicación entre ambos equipos. Beatriz esperó el momento oportuno y, cuando vio que el magnate se acercaba al salón, interceptó a Isabela. Duarte, necesito que revises los documentos de traducción, dijo con voz seca. He notado algunos errores en los términos técnicos. Isabela, extrañada, revisó los papeles. Estos son los mismos que aprobó el señor Morozov. No hay errores. Claro que los hay, mintió Beatriz. Entrega esto a los ejecutivos rusos y diles que son las versiones actualizadas. Isabela frunció el ceño. ¿Actualizadas? Pero nadie me informó de ningún cambio. ¿Acaso estás cuestionando mis órdenes? Preguntó la jefa, elevando la voz. Isabela dudó. Sabía que Beatriz era capaz de cualquier cosa, pero tampoco quería causar un problema justo antes de la firma del contrato. Está bien, señora Lozano, dijo al fin, tomando los documentos. Entró al salón y entregó las copias al asistente del magnate. Este las revisó brevemente y luego las llevó a su jefe. Morozov comenzó a leer, pero su expresión cambió de inmediato. ¿Qué significa esto?, preguntó molesto, mirando a su asistente. El hombre señaló los documentos. Había párrafos alterados y cláusulas distintas. Isabela se quedó helada. Aquellos no eran los papeles originales. Señor Morozov, por favor, dijo con voz firme. Hubo un error. Esos no son los documentos correctos. El ruso la miró con desconfianza. ¿Un error? ¿Otra vez? Rafael intervino enseguida. Señor Morozov, le aseguro que esto no fue culpa de la señorita Duarte. Permítanos verificar. Beatriz apareció en la puerta fingiendo sorpresa. ¿Qué sucede aquí? Isabela la encaró. Usted me entregó estos papeles, señora Lozano. Beatriz fingió indignación. ¿Yo? ¿Acaso me estás acusando de algo? La tensión era insoportable. Morozov cerró la carpeta con fuerza. Detendremos la firma hasta aclarar este asunto, dijo en tono cortante. No tolero desorganización. Isabela sintió un nudo en el estómago. Beatriz la miró con una sonrisa disimulada. Su plan había funcionado, había logrado manchar la imagen de la joven justo frente al magnate. Pero lo que no sabía era que la situación estaba lejos de resolverse como ella esperaba. El ambiente en el salón ejecutivo se volvió denso. Nadie se atrevía a hablar. El magnate ruso observaba los documentos con el ceño fruncido, mientras el gerente Rafael Cordero revisaba las copias que Isabela le había entregado. Había frases tachadas, cifras distintas y cláusulas cambiadas por completo. Aquello no era un error pequeño, parecía una manipulación intencional. Esto no puede ser, murmuró Rafael, hojeando las páginas. Estos no son los originales. Alexei Morozov cruzó los brazos. Entonces, ¿cómo llegaron a mis manos? Beatriz Lozano dio un paso al frente, fingiendo preocupación. Debe haber sido una confusión en la oficina, señor Morozov. La señorita Duarte quizá tomó la carpeta equivocada. Isabela la miró fijamente. No fue una confusión, dijo con voz firme. Usted me dio esos documentos y me aseguró que eran las versiones actualizadas. Beatriz se volteó con gesto de indignación. ¿Estás insinuando que te di información falsa? No inventes, Duarte. Todo el hotel sabe que has estado demasiado confiada últimamente. Rafael la interrumpió. Basta, Beatriz. Esto es grave.
Necesitamos verificar la procedencia de estos papeles. El asistente de Morozov sacó su tableta y comparó los archivos digitales. Después de unos segundos, dijo en inglés: los documentos originales no coinciden con estos. Fueron modificados hace menos de una hora desde una computadora de administración. Todos se miraron en silencio. Rafael se puso tenso. ¿Desde administración?, repitió, mirando directamente a Beatriz. Ella palideció, pero trató de mantener la compostura. Debe haber sido un error del sistema, dijo rápido. No sé nada de eso. Morozov la observó con frialdad, sin decir palabra. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Su voz sonó baja, pero con una autoridad que heló a todos. En mis negocios, los errores no existen. Solo las intenciones. El silencio fue absoluto. Beatriz tragó saliva. Rafael se dirigió a Isabela con tono serio. Consigue los documentos originales del archivo y tráelos ahora mismo. Ella asintió y salió del salón. Caminó rápido por el pasillo, tratando de controlar los nervios. Sabía que Beatriz había intentado sabotearla, pero necesitaba pruebas. En el departamento administrativo, buscó la carpeta original. Revisó las copias guardadas y, efectivamente, encontró las versiones correctas con las firmas preliminares. Las tomó y regresó corriendo al salón. Cuando entró, el ambiente seguía igual de tenso. Todos estaban de pie. Morozov miraba por la ventana, mientras Beatriz permanecía inmóvil junto a la mesa. Isabela colocó las carpetas sobre la mesa. Aquí están los documentos originales. ¿Puede verificarlos? El asistente ruso los revisó y confirmó que coincidían con los archivos digitales. Estos son correctos, anunció. Rafael exhaló aliviado. Señor Morozov, lamento profundamente esta confusión. Le aseguro que tomaremos medidas inmediatas. Morozov se volvió lentamente hacia Beatriz. ¿Y usted qué tiene que decir? Ella intentó mantener la voz firme. Que hubo un malentendido. No tengo idea de cómo se cambiaron esos archivos. Curioso, dijo él con tono gélido. Porque mi equipo de seguridad acaba de informarme que la modificación fue realizada desde su cuenta. Beatriz se quedó muda. Rafael la miró incrédulo. ¿Qué hiciste, Beatriz? Nada, balbuceó. No sé de qué hablan. Ya basta, dijo el gerente, cansado. Tu actitud ha sido inaceptable desde el primer día. No solo intentaste perjudicar a Isabela, también pusiste en riesgo el contrato más importante del año. Beatriz miró alrededor buscando apoyo, pero nadie la defendió. Todos sabían que había cruzado una línea. Morozov dio un paso adelante. En mi país, un acto así se llama traición. Y en los negocios, la traición no se perdona. Beatriz no respondió. Rafael asintió con seriedad. Será suspendida de inmediato mientras investigamos formalmente el incidente. Ella abrió la boca, pero al ver la mirada fría del magnate, decidió no decir más. Tomó su bolso y salió sin despedirse. El salón quedó en silencio unos segundos. Morozov observó a Isabela con una expresión más relajada. Usted mantuvo la calma. Muy pocos lo habrían hecho, dijo en voz baja. Solo hice lo correcto, señor. Respondió ella con humildad. El magnate sonrió levemente. Lo correcto es lo más difícil cuando hay miedo. Pero usted no se dejó intimidar. Eso la hace diferente. Rafael intervino. Señor Morozov, ¿quiere que reanudemos la firma del contrato? Sí, respondió él con firmeza. Quiero que se complete hoy mismo. Durante las siguientes 2 horas, Isabela tradujo cada palabra con precisión. El ambiente, antes tenso, se volvió profesional y respetuoso. Cuando el último documento fue firmado, todos aplaudieron. El trato de 500 millones estaba cerrado. Morozov se puso de pie y estrechó la mano de Rafael. Su hotel ha demostrado ser digno de confianza. Pero sobre todo, añadió mirando a Isabela, tiene empleados que valen oro.
Isabela sonrió con gratitud. Esa noche, después de que los empresarios se marcharon, Rafael la llamó a su oficina. Isabela, lo que hiciste hoy fue admirable. No solo salvaste el contrato, también protegiste la reputación del hotel. Gracias, señor. Solo intenté hacer mi trabajo. Tu trabajo, desde hoy, será otro, dijo él con una sonrisa. Ya hablé con dirección. Quieren ascenderte al área de relaciones públicas. Isabela abrió los ojos sorprendida. ¿En serio? En serio. Te lo ganaste. Ella sonrió con emoción. No sé cómo agradecerle. No me agradezcas, respondió el gerente. Solo sigues siendo como eres. Al día siguiente, Beatriz no se presentó al hotel. Su ausencia fue casi un alivio para todos. En cambio, Isabela llegó con una energía nueva. Por primera vez, sintió que su esfuerzo estaba siendo reconocido. Samuel Rivas la recibió con una gran sonrisa. ¿Así que ahora trabajas en oficinas, eh? Bromeó. Parece que sí, respondió riendo. Aunque todavía no me lo creo. Te lo mereces, hija. No cualquiera enfrenta a gente como esa Beatriz y sale bien parada. Isabela le dio las gracias. En el fondo, sabía que todavía había mucho por hacer, pero sentía que su vida por fin comenzaba a cambiar. Esa tarde, cuando Morozov pasó por el lobby para despedirse, se acercó a ella. Señorita Duarte, antes de irme quiero reiterarle mi oferta. Le agradezco mucho, señor, pero necesito tiempo para pensarlo, dijo ella sinceramente. Tómese el tiempo que necesite, pero no demasiado, contestó él. Oportunidades así no aparecen dos veces. Se estrecharon la mano. Morozov se retiró con su equipo, dejando tras de sí una sensación de respeto y admiración hacia aquella joven que había salvado todo. Esa noche, Isabela se sentó frente a la ventana de su departamento, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en todo lo que había pasado en tan poco tiempo, las humillaciones, el miedo, la oportunidad que casi perdió por culpa de la envidia, y cómo, al final, su trabajo había hablado por ella. No sabía si aceptaría el empleo en la empresa rusa, pero tenía claro que, por primera vez, era libre de decidir su propio camino. Lo que no imaginaba era que el señor Morozov aún no había terminado con sus planes para ella. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pozole. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El lunes siguiente, el Hotel Imperial Reforma amaneció más tranquilo de lo habitual. El contrato con el empresario ruso ya era un hecho, y todos respiraban aliviados después de una semana llena de tensión. Pero lo que nadie esperaba era que Alexei Morozov aún tenía un asunto pendiente que cambiaría el rumbo de todo. A media mañana, el gerente Rafael Cordero recibió una llamada. Contestó con tono rutinario, sin sospechar lo que venía. Hotel Imperial Reforma, habla el gerente Cordero. Buenos días, respondió una voz con acento extranjero. Le habla el señor Morozov. Necesito hablar con usted y con la señorita Duarte esta misma tarde. Rafael se enderezó en su silla. Por supuesto, señor Morozov. ¿Desea que vayamos a su oficina? No, respondió el ruso. Prefiero hacerlo aquí, en el hotel. Mi equipo llegará en 2 horas. La llamada terminó. Rafael se quedó pensativo unos segundos antes de levantar el teléfono interno. Isabela, necesito verte en mi oficina, por favor. Minutos después, ella entró, curiosa. ¿Ocurre algo, señor? El señor Morozov pidió una reunión contigo y conmigo esta tarde. Dijo que es algo importante. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Sabe de qué se trata? No, pero su tono era serio. Prepárate, porque puede ser algo grande. Ella asintió. El resto del día se la pasó revisando documentos y repasando mentalmente todo lo ocurrido durante la negociación. No podía imaginar qué más podría querer de ella aquel empresario. A las 4 de la tarde, la comitiva rusa llegó al hotel.
Morozov entró al salón ejecutivo acompañado de su asistente y un par de hombres de traje oscuro. Saludó con cortesía y fue directo al grano. Señor Cordero, señorita Duarte, dijo mientras tomaba asiento. Antes de regresar a Moscú, quería aclarar algunos asuntos. Rafael y Isabela intercambiaron miradas nerviosas. Morozov continuó con tono pausado. Durante mi estancia aquí, mi equipo de seguridad ha estado observando discretamente el entorno de este hotel. Es un procedimiento rutinario que hacemos en todos los países donde trabajamos. Y los resultados fueron interesantes. Rafael frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente? El magnate apoyó las manos sobre la mesa. Mi gente descubrió que el comportamiento de la antigua jefa de operaciones, la señora Lozano, no fue un caso aislado. Hay un patrón de maltrato y discriminación hacia empleados de menor rango. El silencio se apoderó de la sala. Isabela se tensó. Durante 3 años, prosiguió Morozov, varios trabajadores fueron humillados, subestimados y sancionados injustamente. Pero el caso más grave es el suyo, señorita Duarte. Rafael lo miró asombrado. ¿El suyo? El ruso asintió. Tenemos grabaciones de cámaras de seguridad y registros de audio. La forma en que fue tratada no solo es una falta de ética, es un reflejo de cómo algunas empresas pierden talento valioso por prejuicios absurdos. Isabela bajó la mirada, recordando cada humillación que había soportado en silencio. No tenía idea de que habían investigado eso, señor Morozov, dijo con voz baja. Mi seguridad se encarga de observar todo, explicó él. Y lo que vi en esas grabaciones me dejó sin palabras. Usted, con un título universitario y dominio de 6 idiomas, fue relegada a limpiar pasillos. No porque no tuviera capacidad, sino porque alguien decidió que su lugar era invisible. Rafael tragó saliva, consciente de su responsabilidad. Le aseguro que no estaba al tanto de la magnitud de lo que pasaba, señor Morozov. Lo sé, respondió el ruso. Por eso estoy aquí. No para señalar culpables, sino para demostrar que las cosas pueden cambiar. Se recostó en la silla, cruzando las manos. He decidido implementar un programa de cooperación entre mi empresa y el Hotel Imperial Reforma. Será un proyecto piloto para capacitar al personal en comunicación intercultural y liderazgo. Y quiero que la señorita Duarte esté al frente de todo. Isabela levantó la mirada, incrédula. ¿Yo? Sí, afirmó con firmeza. Usted será la directora del proyecto. Rafael no pudo evitar sonreír. Eso es increíble, señor Morozov. No tan increíble como lo que viene, añadió el magnate. También he decidido financiar una beca en la Universidad Nacional de México a nombre de la señorita Duarte, para jóvenes de bajos recursos que estudien relaciones internacionales. Isabela se llevó una mano a la boca, sorprendida. Señor, no sé cómo agradecerle. Morozov hizo un gesto con la mano. No me agradezca. Usted me recordó por qué confío en el talento antes que en las apariencias. Hubo un silencio lleno de emoción. Rafael finalmente habló. Esto cambiará muchas vidas, señor Morozov. Esa es la idea, respondió él. Y espero que usted, señor Cordero, se asegure de que este hotel nunca vuelva a permitir un trato injusto hacia su gente. Puede estar seguro, dijo el gerente con firmeza. Morozov se levantó y se volvió hacia Isabela. A partir de hoy, usted forma parte de Corporativo Morozov Internacional. Tendrá acceso a oficinas en México y Moscú. Su salario será de 300,000 pesos mensuales más beneficios y trabajará directamente conmigo. Isabela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Acepto, señor. El ruso sonrió satisfecho. Sabía que diría eso. Esa noche, Isabela llegó a casa sin poder dejar de sonreír. Su madre la recibió con la misma pregunta de siempre. ¿Cómo te fue en el trabajo, hija? Isabela la abrazó fuerte. Mamá, creo que nuestra vida acaba de cambiar. Le contó todo, la investigación, el nuevo puesto, la beca, el salario.
Su madre la escuchaba entre lágrimas, repitiendo una y otra vez que estaba orgullosa de ella. ¿Ves lo que te dije?, le recordó. El esfuerzo siempre tiene su recompensa. Sí, mamá, respondió Isabela emocionada. Y esta vez, de verdad lo creo. Al día siguiente, los periódicos locales comenzaron a publicar la noticia. Empresario ruso reconoce a empleada mexicana y le ofrece un puesto internacional tras descubrir su talento oculto. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Algunos empleados del hotel contaron anécdotas sobre la humildad y la dedicación de Isabela. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Mientras tanto, en un pequeño motel de las afueras de la ciudad, Beatriz Lozano veía la noticia en la televisión del cuarto donde se hospedaba. Llevaba días sin trabajo y con la reputación por los suelos. El periodista narraba cómo la investigación de Morozov había revelado maltratos internos y cómo una joven subestimada había terminado dirigiendo un proyecto internacional. Beatriz apagó el televisor furiosa. «Todo esto es culpa suya», susurró con rabia. «Me las va a pagar, Duarte». Pero en el fondo sabía que no había marcha atrás. De regreso en el hotel, Rafael reunió al personal en el vestíbulo. «A partir de hoy», anunció, «inicia una nueva etapa para todos. Gracias al proyecto del señor Morozov, contaremos con programas de capacitación y oportunidades de crecimiento». Los empleados aplaudieron. Todos sabían que, de una u otra forma, ese cambio había comenzado gracias a una sola persona, la joven que había pasado de limpiar pisos a representar a un magnate internacional. Isabela, ahora vestida con un traje formal, observaba desde el fondo, con una mezcla de orgullo y humildad. Samuel Rivas se acercó y le dijo en voz baja: «¿Ves? Te lo dije. Algún día iban a notar quién eras de verdad». Ella sonrió. «Gracias por creer en mí cuando nadie lo hacía, don Samuel». «Eso no se agradece, muchacha. Se celebra», contestó él con una sonrisa. Los aplausos continuaron. Era el comienzo de algo nuevo. Lo que Isabela aún no sabía era que su historia estaba a punto de trascender más allá del hotel, más allá del país y más allá de lo que jamás imaginó. Pasaron algunas semanas y el nombre de Isabela Duarte se volvió sinónimo de inspiración. Su historia aparecía en periódicos, programas de televisión y redes sociales. Muchos la llamaban la joven que transformó su destino. Aunque la fama la tomó por sorpresa, Isabela seguía siendo la misma muchacha sencilla que ayudaba a su madre con los gastos y saludaba con respeto a todos los empleados del hotel. El corporativo Morozov Internacional había instalado una oficina en la Ciudad de México para comenzar el proyecto de cooperación con el Hotel Imperial Reforma. Isabela ahora tenía un despacho propio, con ventanales enormes y una placa dorada que decía Directora de Relaciones Interculturales. Aún así, no le gustaba presumir. Cada vez que veía a los antiguos compañeros del área de limpieza, los saludaba con cariño y les recordaba que ella había estado en su lugar. Una mañana, mientras revisaba algunos informes, Rafael Cordero la llamó a su oficina. «Isabela, tenemos una visita», le dijo con una sonrisa. «El señor Morozov acaba de llegar de Moscú. Quiere verte». Ella se levantó de inmediato, un poco nerviosa. A pesar de trabajar ya con él, seguía impresionándola su presencia. Cuando entró a la sala de juntas, el magnate la recibió con una sonrisa amable. «Señorita Duarte, es un placer verla nuevamente. Su trabajo con el programa de capacitación ha sido extraordinario». «Gracias, señor», respondió ella. «El equipo está muy motivado. Los empleados del hotel han cambiado mucho». Morozov asintió. «Eso es lo que esperaba. Pero hoy no vine solo para hablar de eso». Sacó de su portafolio una carpeta sellada. «Estoy ampliando mis operaciones en América Latina y necesito una persona de confianza que me represente ante los gobiernos y socios locales. Usted sería perfecta para ese puesto». Isabela lo miró atónita. «Yo. No sé si». «No lo piense demasiado», interrumpió el ruso con tono tranquilo. «Ha demostrado liderazgo, conocimiento y una ética intachable. Confío en usted».
Rafael, que estaba presente, sonrió orgulloso. Parece que alguien va a tener un nuevo ascenso, bromeó. Isabela respiró hondo. Acepto, señor Moroso. Haré mi mejor esfuerzo. El magnate se levantó y estrechó su mano. No lo dudo, señorita Duarte. Esa misma semana, comenzaron los preparativos para la inauguración oficial del Programa de Integración Cultural Moroso Duarte, una iniciativa que ofrecía becas, talleres y oportunidades laborales para jóvenes que buscaban crecer profesionalmente. La noticia recorrió los medios. Muchos empresarios elogiaron la idea, y la universidad donde Isabela había estudiado la invitó a dar una conferencia. La profesora Laura Echeverría, su antigua mentora, la esperó en el auditorio con lágrimas en los ojos. No sabes lo orgullosa que estoy de ti, Isabela, dijo al abrazarla. Siempre supe que llegarías lejos. Gracias, profesora, respondió ella emocionada. Si no fuera por sus consejos, no habría tenido el valor de seguir adelante. La conferencia fue un éxito. Los estudiantes la escuchaban atentos mientras contaba su historia sin adornos, sin exageraciones, solo con la verdad. A veces la vida nos obliga a empezar desde abajo, les dijo, pero eso no significa que debamos renunciar a lo que somos. Cada paso, por pequeño que parezca, puede llevarnos al lugar correcto. Los aplausos llenaron el auditorio. Muchos jóvenes se acercaron al final para pedirle consejos o tomarse una foto. Mientras tanto, lejos de la universidad, Beatriz Lozano seguía hundiéndose en el silencio. Su reputación estaba destruida. Había intentado conseguir trabajo en varios hoteles, pero en todos la rechazaban. Su nombre aparecía en reportes de conducta laboral y el incidente con el magnate ruso se había vuelto público. Una tarde, al revisar su correo, encontró una carta del departamento legal del Hotel Imperial Reforma. Al abrirla, descubrió que la estaban citando por los daños ocasionados durante su gestión. Casi se le cae el sobre de las manos. Esto no puede estar pasando, susurró. No puede ser que todo haya terminado así. Pero sí lo era. La vida que había construido basada en la soberbia y la apariencia se derrumbaba poco a poco. Días después, Isabela regresó al hotel para supervisar la implementación de las becas. El lugar ya no era el mismo. Los empleados se trataban con respeto, había oportunidades de ascenso y los gerentes organizaban reuniones de motivación. Samuel Rivas, su viejo amigo, la esperaba en la entrada con una gran sonrisa. Mírate, Isabela. Si tu mamá te viera ahora. Ya me vio, dijo ella riendo. No deja de presumirme con las vecinas. Ambos rieron. Samuel se puso serio por un momento. Te lo ganaste, hija. No por suerte, sino porque nunca perdiste la fe. Gracias, don Samuel. Usted fue quien me enseñó que la dignidad no se negocia. El hombre asintió con orgullo. Prométeme algo. Que aunque llegues más lejos, nunca olvides de dónde vienes. Se lo prometo, respondió con una sonrisa. La inauguración del programa fue todo un evento. El vestíbulo del hotel se llenó de cámaras, periodistas y empresarios. Morozov habló primero, explicando la importancia del respeto y la igualdad de oportunidades en los entornos laborales. Después, se dio la palabra a Isabela. Ella se colocó frente al micrófono, respiró profundo y comenzó. Hace unos meses, yo era invisible. Caminaba por estos mismos pasillos sin que nadie me mirara dos veces. Pero aprendí que el valor de una persona no lo define el puesto que ocupa, sino lo que es capaz de hacer cuando se le da una oportunidad. El público guardó silencio absoluto. Las palabras salían del corazón. No siempre podemos controlar las circunstancias, continuó, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Yo decidí no rendirme, y eso cambió mi vida. Cuando terminó, los aplausos fueron tan fuertes que resonaron por todo el salón. Morozov la miró con orgullo y murmuró. Esa mujer cambiará el mundo. Esa noche, después del evento, Rafael la invitó a cenar con algunos miembros del equipo. La velada fue tranquila, llena de risas y recuerdos.
Por primera vez, Isabela sintió que todo lo vivido había valido la pena, las madrugadas, las humillaciones, las lágrimas escondidas en los pasillos del hotel. Mientras observaba las luces de la ciudad desde la terraza, pensó en cómo había comenzado todo. Recordó aquel día en que Beatriz la había regañado por limpiar demasiado despacio, y cómo había deseado desaparecer. Ahora, en cambio, estaba rodeada de respeto, admiración y cariño. Rafael levantó su copa. Brindemos por Isabela Duarte, dijo, por recordarnos que los grandes cambios comienzan con pequeños actos de valentía. Todos levantaron sus copas. ¡Salud!, gritaron. Isabela sonrió, agradecida. Aquella noche, más que un brindis, sintió que era el cierre de una etapa. Sin embargo, en los días siguientes, recibió una llamada inesperada. Era Morozov. Isabela, necesito que viaje a Moscú conmigo la próxima semana, le dijo. Tenemos una reunión con directivos europeos. Quiero que usted los acompañe. Ella se quedó en silencio unos segundos. Era un nuevo desafío, quizás el más grande de su vida. Claro que sí, señor Morozov, respondió al fin. Estoy lista. El ruso sonrió del otro lado del teléfono. Lo sabía. Prepare sus cosas. Partimos el lunes. Colgó y ella se quedó mirando su reflejo en la ventana. Había pasado de limpiar pisos a volar al otro lado del mundo como representante internacional. Sonrió. Su madre tenía razón, la vida recompensa a quien nunca deja de luchar. Y aunque aún no lo sabía, aquel viaje a Moscú marcaría el inicio de una nueva historia, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la dignidad, el valor y la esperanza. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba lleno de movimiento cuando Isabela Duarte cruzó las puertas con su pasaporte en la mano y una mezcla de nervios y emoción. Era la primera vez que salía del país, y no lo hacía por turismo, sino para representar oficialmente a una de las corporaciones más importantes del mundo. El señor Alexei Morozov la esperaba en la sala VIP, revisando unos documentos. Al verla, levantó la mirada y sonrió. Puntual, como siempre. Eso me gusta, dijo con tono satisfecho. No podía llegar tarde a algo tan importante, respondió ella sonriendo. El vuelo sería largo, casi 12 horas hasta Moscú, pero Isabela no sentía cansancio. Miraba por la ventana del avión mientras despegaban, pensando en todo lo que había vivido. Dejó atrás una ciudad que la había visto pasar de la invisibilidad al reconocimiento. Durante el viaje, Morozov le habló con confianza. ¿Sabe, señorita Duarte? Su historia ha causado un gran impacto. No solo en México, también en mi país. La gente respeta a quien se gana su lugar con trabajo. No me considero especial, dijo Isabela con humildad. Solo traté de hacer lo correcto. Y eso, precisamente, la hace especial, contestó él. En los negocios, las personas honestas son las más difíciles de encontrar. Ella sonrió. El magnate tenía una forma extraña de motivar, pocas palabras, pero todas significaban algo. Cuando llegaron a Moscú, el frío la sorprendió. Era invierno, y la nieve cubría las calles y techos de los edificios antiguos. El aire olía a madera y café, y el cielo gris hacía que todo pareciera sacado de una postal. El chofer los llevó directo a las oficinas centrales del corporativo Morozov Internacional, un rascacielos moderno con ventanales de vidrio. Isabela quedó impresionada al ver su propio nombre en la lista de visitantes principales. Bienvenida a su nueva sede, le dijo el asistente de Morozov con una sonrisa. A partir de hoy, este será su lugar de trabajo cuando esté en Rusia. Isabela apenas podía creerlo. Le asignaron una oficina en el piso 24, con vista al río Moscova. Desde allí podía ver el paisaje nevado, los puentes y las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Esa tarde, se reunió con el comité directivo de la empresa. Eran más de 10 ejecutivos de diferentes países, todos vestidos impecablemente, mirándola con curiosidad. Morozov la presentó con orgullo. Les presento a la señorita Duarte, nuestra nueva directora de Relaciones Internacionales para América Latina.
El silencio duró unos segundos, hasta que uno de los hombres, un francés de cabello canoso, habló con tono escéptico. ¿Una joven tan joven? ¿Y mexicana? Morozov lo miró con una calma que imponía respeto. Sí. Joven, mexicana y más preparada que cualquiera en esta mesa. Isabela sonrió discretamente. Luego tomó la palabra, hablando con seguridad y conocimiento. Explicó estrategias para mejorar la comunicación entre sedes, programas de intercambio cultural y propuestas para aumentar la cooperación comercial. Cuando terminó, todos guardaron silencio. El francés fue el primero en aplaudir, seguido por los demás. Debo admitirlo, dijo él, ha sido una exposición brillante. Morozov sonrió satisfecho. Se los dije. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, almuerzos con empresarios y entrevistas con la prensa. Isabela se adaptó con rapidez. Aprendió a moverse en un entorno donde la diplomacia valía más que las palabras y su carisma natural la ayudó a abrir puertas. Pero también había momentos en los que el peso de la responsabilidad la hacía dudar. Una noche, mientras caminaba por las calles nevadas rumbo a su hotel, se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejada entre las luces. ¿Cómo llegué hasta aquí?, susurró para sí misma. Recordó los días en que fregaba pisos mientras los huéspedes hablaban de millones de dólares sin mirarla siquiera. Ahora era ella quien estaba en esas conversaciones. En ese momento sonó su teléfono. Era su madre. ¿Hija? ¿Ya llegaste bien? Sí, mamá. Estoy en Moscú. No te imaginas lo hermoso que es esto, respondió sonriendo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo la mujer con voz emocionada. Siempre supe que llegarías lejos. No habría llegado a ningún lado sin ti, contestó Isabela, conteniendo las lágrimas. Todo esto también es tuyo. Hablaron unos minutos más. Al colgar, sintió una mezcla de nostalgia y alegría. Una semana después, Morozov la citó en su despacho privado. Siéntese, Isabela, le dijo mientras servía 2 tazas de café. Quiero felicitarla personalmente. El directorio está impresionado con su trabajo. Gracias, señor. Solo estoy haciendo mi parte. No, está haciendo mucho más que eso, replicó él. Su visión sobre cómo unir culturas distintas es lo que esta empresa necesitaba. Se quedó en silencio unos segundos, pensativo. Luego añadió. Sabe, cuando la conocí en el hotel, vi algo que los demás no. No solo inteligencia, sino una fuerza interior. No cualquiera soporta años de humillación sin rendirse. Isabela lo miró con humildad. La verdad, hubo días en que sí pensé en rendirme. Pero no lo hizo, dijo él, sonriendo. Y eso marca la diferencia entre la gente común y quienes cambian las reglas. Ella se sonrojó ligeramente. Usted me dio la oportunidad que nadie me quiso dar. No, negó el magnate. Usted se la ganó. Yo solo tuve la suerte de encontrarla. Ambos sonrieron. Las semanas se convirtieron en meses. El trabajo de Isabela comenzó a tener repercusión en otros países. Varios medios internacionales publicaron reportajes sobre su historia, destacando cómo había pasado de limpiar pisos a liderar proyectos internacionales. Durante una conferencia en Berlín, un periodista le preguntó: «Señorita Duarte, ¿cuál es el secreto de su éxito?». Ella respondió sin titubear: «El secreto es no dejar que el dolor se convierta en excusa. Todo lo que viví me sirvió para aprender y para entender a los demás». Las palabras corrieron por todo el mundo. En México, la gente se sentía orgullosa de ella. Su historia se enseñaba incluso en universidades como ejemplo de superación. Mientras tanto, en el Hotel Imperial Reforma, el programa de becas que llevaba su nombre ayudaba a jóvenes de distintos estados del país a estudiar idiomas y administración hotelera. Rafael Cordero seguía al frente, pero cada vez que visitaba la oficina de Isabela, repetía lo mismo: «No hay día que no recuerde lo que lograste. Nos cambiaste a todos». Ella siempre sonreía y respondía con humildad: «Solo hice lo que cualquiera haría si le dieran una oportunidad».
Una noche, en Moscú, después de una larga jornada, Isabela salió del edificio y se detuvo frente al río. Las luces del Kremlin se reflejaban en el agua y el viento helado le rozaba el rostro. Cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en todo lo que había pasado, en Beatriz Lozano, en Samuel, en Rafael, en su madre. Pensó en la joven que una vez fue invisible y en la mujer que ahora tenía el respeto del mundo. Gracias, susurró, mirando al cielo. No sabía a quién se lo decía exactamente, si a Dios, al destino o a su propia perseverancia. Pero sabía que sin cada caída, sin cada lágrima, no estaría allí. Y mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad, comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todas las personas que alguna vez fueron ignoradas, subestimadas o humilladas, pero que siguieron adelante creyendo que un día serían vistas. Isabela sonrió. El frío ya no se sentía tan fuerte. Aquel viaje no solo la había llevado a otro país, sino a una nueva versión de sí misma. Una versión libre, valiente y segura de su valor. Los meses siguientes fueron una avalancha de cambios y logros para Isabela Duarte. El programa que había creado junto con Alexei Morozov se expandió a otros países de América Latina. Ahora jóvenes de distintas partes del mundo podían estudiar, trabajar y desarrollarse en entornos internacionales gracias a su esfuerzo. Isabela viajaba constantemente. Cada ciudad representaba una nueva oportunidad, un nuevo rostro, una nueva historia que inspirar. Sin embargo, nunca olvidaba de dónde venía. Cada vez que regresaba a México, visitaba el Hotel Imperial Reforma, el lugar donde todo había comenzado. En una de esas visitas, se encontró con Samuel Rivas en la entrada. El hombre, ya con más canas que antes, sonrió al verla. No importa cuántos países recorras, Isabela, siempre vuelves aquí, le dijo con una risa cálida. Es que este lugar es parte de mi historia, don Samuel. Aquí aprendí que nadie es invisible si cree en sí mismo, respondió ella con ternura. Caminó por el vestíbulo recordando los días en que empujaba su carrito de limpieza. Ahora, en lugar de agachar la cabeza, todos la saludaban con respeto y admiración. El hotel se había transformado, los empleados tenían oportunidades, los directivos escuchaban y el ambiente era completamente diferente. Rafael Cordero la esperaba en su oficina, como siempre. Sabes, Isabela, dijo con una sonrisa nostálgica. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día no hubieras hablado ruso frente al señor Morozov. Ella sonrió. Tal vez todo habría seguido igual. Pero supongo que cada historia necesita un momento que lo cambia todo. Y tú cambiaste muchas historias, agregó Rafael, no solo la tuya. Ambos se abrazaron con cariño y compartieron un silencio lleno de gratitud. Unas semanas después, Isabela viajó nuevamente a Moscú para asistir a una ceremonia especial organizada por el corporativo Morozov Internacional. Era una gala en su honor, donde se reconocería su trayectoria y el impacto social de su trabajo. El salón estaba lleno de empresarios, políticos y representantes de varios países. El propio Morozov subió al escenario para hablar. Hace un tiempo, comenzó diciendo, conocí a una joven en un hotel de la Ciudad de México. Era invisible para casi todos, pero no para mí. Vi en ella algo que el mundo había pasado por alto, inteligencia, fortaleza y una dignidad que no se doblegaba ante la injusticia. Hoy, esa misma mujer lidera proyectos que cambian vidas. El público aplaudió con entusiasmo. Morozov extendió la mano hacia Isabela. Señorita Duarte, por favor, acompáñeme. Ella subió al escenario, un poco nerviosa. El magnate le entregó un reconocimiento grabado con su nombre y la bandera de México. Este es un recordatorio, dijo él, de que la grandeza no depende del poder ni del dinero, sino del carácter. Isabela tomó el micrófono. Gracias, señor Morozov. Gracias a todos los que confiaron en mí cuando nadie más lo hizo. Pero, sobre todo, gracias a quienes me subestimaron, porque ellos fueron mi mayor motivación. El público se puso de pie y la ovación duró varios minutos. Después de la gala, Isabela caminó sola por las calles nevadas de Moscú. El viento era frío,
pero dentro de ella había una calidez profunda. Recordó a su madre, que ahora estaba completamente recuperada y vivía tranquila en México, disfrutando de una casa nueva con jardín. Recordó a Samuel, a Rafael, y hasta a Beatriz Lozano, de quien no volvió a saber nada. Se preguntó qué habría sido de ella. Tal vez trabajaba en otro lugar intentando recomenzar, o tal vez seguía culpando al mundo por su propia caída. Fuera como fuera, Isabela no le guardaba rencor. Había aprendido que la venganza nunca trae paz. Perdonar no es olvidar, pensó. Es liberarse. Con el tiempo, Isabela se convirtió en una figura respetada a nivel internacional. Fue invitada a conferencias en universidades y foros empresariales, donde hablaba sobre ética laboral, liderazgo humano y la importancia de valorar el talento sin prejuicios. Un día, mientras daba una charla frente a cientos de jóvenes en Madrid, una estudiante levantó la mano y le preguntó: ¿qué fue lo más difícil que enfrentó para llegar hasta aquí? Isabela sonrió y respondió con calma: lo más difícil fue convencerme de que merecía estar aquí. Cuando uno pasa tanto tiempo siendo invisible, empieza a creer que no vale la pena ser visto. Pero en cuanto entiendes que tu valor no depende de los demás, nada puede detenerte. Los aplausos llenaron el auditorio. Y fue en ese momento que comprendió que su historia había dejado de ser solo suya. Se había convertido en un faro para otros. Años después, el programa de becas Duarte Morozov seguía creciendo. Cientos de jóvenes mexicanos estudiaban en el extranjero y muchos regresaban al país para ayudar a otros. El Hotel Imperial Reforma era ahora un símbolo de transformación. En su vestíbulo principal, una placa con letras doradas decía: en honor a Isabela Duarte, quien nos enseñó que el verdadero éxito nace del respeto, la perseverancia y la fe en uno mismo. Cada vez que Isabela regresaba y veía esa placa, sonreía con humildad. A su lado, su madre, ya de cabello completamente blanco, tomaba su mano con orgullo. Todo valió la pena, hija, le decía. ¿Ves? Los sacrificios no fueron en vano. Sí, mamá. Todo valió la pena. Una tarde de verano, Isabela se sentó frente a la ventana de su oficina en Moscú, viendo el atardecer reflejarse en los cristales de los edificios. Pensó en su vida como si fuera una película que había tenido de todo: dolor, lucha, esperanza y triunfo. Sonrió, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. No para presumir, sino para dejar constancia de que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad cuando uno no se rinde. El primer párrafo decía: una vez fui invisible, hasta que decidí verme a mí misma. Cerró los ojos y respiró profundo. Había llegado lejos, sí, pero lo más importante era que seguía siendo la misma persona que había empezado limpiando pisos con el corazón lleno de fe. Sabía que su historia inspiraría a muchos otros a levantarse, a no rendirse y a buscar su propio lugar en el mundo. Y así, la vida de Isabela Duarte se convirtió en un recordatorio eterno de que no importa de dónde vengas ni cuánto te subestimen. Cuando el talento se une con la perseverancia, el destino no tiene otra opción más que abrirte las puertas. Porque la verdadera victoria no está en tener poder, sino en usarlo para que otros también puedan brillar. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, Isabela sonrió mirando hacia el cielo, sabiendo que todo había valido la pena. Gracias por creer en mí, susurró. Y gracias por nunca dejarme rendir. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.